Palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y público en general. Hoy lunes 19 de enero del año 2026. Como cada lunes, un gran compromiso con cada uno de ustedes para llevarte estas bellas palabras de vida a tu corazón. Hoy quiero invitarte a que abras la Sagrada Escritura y abras en el Salmo 143. Perdón. Salmo 143, versículo 10. Tenemos delante nuestro un rótulo. Está tomado de la Biblia Nueva Traducción Internacional. Nuestra Biblia Reina Valera, que la voy a leer. Ahí vamos a ver cuál es el cambio de alguna palabra. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en tierra de rectitud. Amén. La Biblia, el texto que tengo delante de mis ojos y ustedes en la pantalla, dice al final: Espíritu me guíe por terreno firme. Es una traducción, como decir la Reina Valera, a tierra de rectitud. Amén. Démosle la gracia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa y bendita palabra. Hoy, con un pequeño problemas en mi computador, el mensaje ya lo tenía grabado, lo traté de subir a la hora que corresponde para que estuviera a las 20 horas, pero no fue posible. No sé cuál fue el error que cometí, que lo borré. Pero ahora vamos a lo nuestro. Vamos nuevamente a lo que el Señor había puesto dentro de mi corazón. Hemos leído el Salmo 143, versículo 10. El pecado ha cegado a los hombres y mujeres. Así que las personas que no han sido salvadas ven la vida de acuerdo con su perspectiva falsa. Pero los cristianos que han nacido de nuevo ven la vida no como una masa indefinida o confusa y sin sentido, sino como algo planeado y con propósito. Quiero leerte
el primer versículo de esta tarde quiero leerte en el Evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, para aclarar los nacidos de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. A ese es el nuevo nacimiento. Los ojos han sido abiertos a la verdad espiritual. Y en su sermón inaugural en Nazaret, Cristo dijo que una de las razones por las que había venido a la tierra era proclamar. Vamos a otra cita bíblica. Tenemos bastante cita bíblica en este mensaje, en esta exhortación, en este sermón. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 18. Así dice su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabras que lo expresó en este sermón. El Evangelio de Cristo nos ayuda a ver nuestras necesidades y nuestra importancia, y luego nos muestra la gracia redentora que Dios ha puesto al alcance de todo hombre y mujer. En la Biblia somos llamados hijos de la luz y del día. Eso lo podemos ir rápidamente a ver en Primera de Tesalonicenses. Vamos rápidamente más adelante de la Biblia, Primera de Tesalonicenses, y vemos el capítulo 5 y el versículo 5. Aquí vamos rápidamente avanzando. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos la noche, ni la de tinieblas, ni de las tinieblas. Amén. Porque Dios quiso compartir su misterio y secreto con nosotros. Ya no estamos en tiniebla y sabemos de dónde vivimos. Sabemos por qué estamos aquí y sabemos a dónde vamos. En Efesios capítulo 1, versículo 9, que vamos a ir rápidamente a otra cita biblia. Efesios 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos enteramos de una de los misterios de Dios, el
el que nos ha revelado. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarnos a cabo cuando se cumpliese el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Es la voluntad de Dios que en Él algún momento en el futuro, tal vez en el pronto, estemos todos juntos con Él. Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? Interesante. Y hoy vamos a ir avanzando paso a paso para descubrir, para leer y entender la Sagrada Escritura y para saber la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. A lo largo de las edades ha sido el deseo del corazón de hombres y mujeres devotos conocer y seguir la voluntad de Dios cada día. El primer ejemplo lo encontramos en David. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, versículo 10. Nos preguntamos, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Somos exhortados a buscar la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 17. Vamos rápidamente a la carta de los Efesios, al capítulo 5 y al versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Amén. Como que el Señor nos insta a abrir nuestros ojos para el entendimiento, para poder entender y saber con exactitud de poder enseñarnos a hacer su voluntad. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Lo vuelvo a repetir. Conocer la voluntad de Dios, la sabiduría más elevada. Jesús dijo en Juan 7, 17. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, dije. Juan 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Aleluya. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina todas las falsedades de las religiones y pone el sello de la verdadera sinceridad sobre nuestro servicio a Dios. Como dice en Efesios 6, capítulo 6, versículo 6. Vamos a Efesios nuevamente, pero ahora vamos al capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
Amén. Versículos que nos ayudan a seguir buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo trabajar en ella? Usted debe desear la voluntad de Dios para su vida más que nada en el mundo. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de su voluntad. Usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de su voluntad. Usted puede ser feliz en el sufrimiento si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede tener agonía con buena salud si está fuera de su voluntad. Usted puede estar contento en la pobreza si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser desdichado en la riqueza si está fuera de su voluntad. Usted puede estar en calma y en paz en medio de la persecución, siempre que se encuentre en la voluntad de Dios, pero puede ser una persona infeliz y derrotada en medio de las aclamaciones si está fuera de su voluntad. Toda la vida gira alrededor de esta bisagra divina, la voluntad de Dios. Así que es sumamente importante que descubramos su plan para nuestra vida. Tenga una buena relación con Dios. La Sagrada Escritura revelan que Dios tiene un plan para cada vida y que si vivamos en una comunión constante con Él, Él nos dirigirá y los guiará en el cumplimiento de este plan. Algunos de nosotros nos conformamos con mucho menos que lo mejor de Dios. Sin embargo, si usted ha sustituido lo mejor por lo bueno, no despreciare. Donde se encuentre en este momento, entregue su vida incondicionalmente a Dios y Él aún puede convertirla en algo bello, que sea una honra para su nombre. Tenga en mente que la voluntad de Dios es revelada solo a los creyentes que han nacido de nuevo. La Biblia dice, sean transformados. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos rápidamente a esta cita. Vamos a Romanos capítulo 2 y versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios, Romanos 12, no 2.
Ahora sí. Romanos 12, versículo 2 dije. Vamos a ver, a verificar esto que está aquí. Me le perdió la cita. La voy a encontrar. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alábalo y glorifícalo. Dios no revela su plan a través de la adivinación, oráculos o magos. Su voluntad está reservada para quienes han confiado en Cristo para la salvación. Comparte su secreto solo con los que han sido redimidos y transformados. Usted no puede conocer la voluntad de Dios para su vida a menos que acuda primeramente a la cruz de Cristo. Confiese que es un pecador y reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si desea el plan perfecto que Dios tiene para su vida, tendrá que pasar por el Calvario para obtenerlo. Solo a través de Cristo podemos tener una buena relación con Dios y conocer su plan para nuestras vidas. La Biblia nos dice cómo nos revela Dios su plan. Primero, la voluntad de Dios es revelada a través de la Sagrada Escritura. En Isaías capítulo 34, versículo 16, que vamos a ir rápidamente a esta cita. Vamos al profeta Isaías 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Isaías 34, 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed, dice. Tal vez se pregunta lo que significa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiero explicarle que un testamento de una persona donde expresa su voluntad. Un testamento es nulo e inválido si no está escrito. En el Nuevo Testamento tenemos un testamento de Dios por lo escrito. Ha perdurado durante siglos. Nunca ha sido revocado. Sigue siendo válido hasta el día de hoy. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos por encima del pecado. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Primera de Tesalonicense, que vamos a ir una vez más a Primera de Tesalonicense. Y vamos a ir al capítulo 4, versículo 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación, que os aparte de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 y 4 del versículo. No es la voluntad de Dios que los creyentes se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Vamos a ir a otra cita bíblica que está ahora en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Si deseamos que moramos en él, también debemos vivir como Él vivió. En Primera de Juan, capítulo 2, vamos a Primera de Juan primeramente, y buscamos el capítulo 2, versículo 6, que nos dice su palabra: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Es su voluntad que tengamos corazones agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Volvamos a la carta de los Tesalonicenses. Primera, capítulo 5 ahora, y el versículo 18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. En una era de quejas, de lamentos y murmuraciones, es muy fácil caer en un patrón de desagradeciente, o la palabra sería desagradeciento. Dios desea que tengamos corazones agradecidos. Es la voluntad de Dios que andemos rectamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vamos a Primera de Pedro. Entramos al capítulo 2. Vamos a sacar rápidamente este réclame. Ahí lo saco. Primera de Pedro, dije yo. Aleluya. Capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Amén. El mundo no puede refutar a los que andan rectamente y practican el bien en el Señor. El mayor y más conveniente argumento para la fe cristiana es una vida transformada. Es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Primera de Juan. Vamos rápidamente a Primera de Juan,
capítulo 5, y vamos al versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Conforme, como dice, a su voluntad. No es que pidamos todas las cosas que nosotros pretendemos, sino bajo la voluntad de Dios. Amén. Esta es la voluntad de Dios, que los cristianos se amen, y eso lo podemos ir rápidamente a Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ir, y al versículo 14, que nos dice la Sagrada Escritura: nosotros somos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 4, versículo 7, Marcos. Ahí sí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones, dije yo, en Primera de Juan, capítulo 5, 14. Y después es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. Primera de Juan 4, 7. La mayor evidencia de que Cristo está morando en su corazón es que usted ame a los hijos de Dios. Cuídese, amado hermano, amigo, de no involucrarse en polémicas, enfrascarse en argumentos sectarios y discusiones infructíferas. Que el amor sea el principio que prevalezca en su vida. Esta es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que algunos perezcan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos rápidamente a esta cita. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No me quiere hacerme, ahora sí, no me cuesta parece que mis dedos no están hechos para el tablet. Dije segunda de Pedro 3:9, que nos dice este texto bíblico: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Si usted desea conocer la voluntad de Dios, aparte un tiempo especial cada día para leer la Sagrada Escritura. Léala en actitud de oración, con regularidad. Medite en ella y Dios lo guiará hacia su bendita voluntad. Hay una guía. La voluntad de Dios es revelada a través del Espíritu Santo.
Esa es la guía que tenemos hoy. Cuando Cristo ascendió a la gloria, envió a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para morar en el corazón de los discípulos. Jesús prometió en Juan capítulo 16, vamos a esta otra cita bíblica. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a sus hijos que creen en Él. Y podemos ir a esta otra cita bíblica que está en Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. La iglesia, amados hermanos, oyentes, la iglesia primitiva, dependía del Espíritu Santo para que les revelara la voluntad de Dios. Por ejemplo, leamos lo que está escrito en el libro de los Hechos, el libro de los apóstoles, mejor dicho, Hechos, capítulo 16, versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hoy podemos ir a otra cita bíblica para mostrar el ejemplo, cómo la iglesia primitiva se guiaba por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De esa manera, los apóstoles cumplían y le daban lugar al Espíritu Santo. Hoy en día, no me gustaría criticar a nadie, pero cada uno puede hacerse y mirar y escuchar con sus propios ojos. La voluntad de Dios se revela a través de una conciencia transformada. No se amordan al mundo actual, sino sean transformados, dice su palabra. Y vamos a ir a nuestra última cita bíblica, que está en Romanos capítulo 12, que lo hemos leído anteriormente, versículo 2. Dice claramente: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hemos aprendido a través de la Sagrada Escritura muchos versículos bíblicos que nos llevan donde Dios revela el misterio de la voluntad de Dios. Hoy puedo terminar este sermón diciendo: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad para mí en esta vida? No os conforméis a este siglo. No lo apeguemos al mundo. No vamos al mundo. Transformemos el mundo con la palabra del Señor. Como dice la Sagrada Escritura, sino transformados por el medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos abrir nuestro entendimiento? Es leyendo la Sagrada Escritura, ayudándonos unos a otros a poder llevar este evangelio de paz y armonía y disfrutar del gozo que el Señor nos da, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios dice agradable y perfecta. ¡Qué mejor promesa! ¡Qué mejor promesa para sus hijos! Al llegar al término de este sermón, queremos darnos cuenta que la voluntad de Dios está presente en nuestras vidas, que la voluntad de Dios es cosa de aprender, aplicarla realmente a nuestras vidas, no desviándonos, no haciendo cosas que no los mandó Dios hacer. Quiero darle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por este sermón que nos dio el Señor, por esta palabra que hoy pone en nuestro corazón. Hoy, dándole la gracia al Señor por su palabra, confiando que su palabra no volverá vacía, siempre hay un corazón dispuesto a recibirla. Es tu oportunidad para aprender la voluntad de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, le doy las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que Él me entregó a través de la Sagrada Escritura y lo que por gracia lo he recibido, por gracia lo he compartido en este día. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le decimos, gracias Padre. Permítenos, Padre, orar por estas dos peticiones que están dentro de mi corazón en este instante. Por lo que ha sucedido en nuestro país Chile, incendios forestales arrastrando viviendas, muchos damnificados y pérdidas de vida. Las pérdidas de vida nada se puede recuperar, pero lo material, con esfuerzo y trabajo, y honradamente se puede lograr obtenerlo. Ayuda a cada uno de los damnificados. Ayuda también al gobierno de Chile para poder hacer las cosas mejores cada vez. Y no se lo olvide que el pueblo de Chile tiene que buscar más de Dios.
El pueblo de Chile tiene que humillarse delante de su presencia. Dios está dispuesto a recibirlo. Dios está dispuesto a recibir cada brazo alzado y cada rodilla doblada en el nombre del Padre, del Hijo y del tu Santo Espíritu. Oramos por esos damnificados. También una de las otras peticiones. Mañana 20 de enero a las 13 horas de Suecia se hará un servicio funerario de Annika Andersson, amiga muy especial de mi hija menor. Nada podemos hacer por Annika porque ella ya no está con nosotros, pero sí que podemos llevarle consuelo a la familia. Oremos por Julian, por Vicent y por Isabella y por Roger, que era su esposo, para que el Señor ponga en su corazón un nuevo bálsamo para poder salir de este trago amargo que lo ha hecho pasar la vida. Para nosotros, que lo hemos leído, dice claramente que está establecido que el hombre muera una vez. Pero nunca sabemos la fecha de nuestra partida. A veces son más jóvenes como Annika, con 36 años y dejando a 3 hijos y a esposo. Esas son las cosas que a veces no comprendemos en nuestro mundo, pero espiritualmente el Señor nos revela y nos da el consuelo y la herramienta suficiente para llevar la conformidad, para ayudar a alzar esos brazos caídos. Oramos por toda la familia y por cada uno de los amigos que asistirán a ese servicio. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias a esta hora al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y será hasta la próxima oportunidad, aunque siempre vamos a tener una nueva oportunidad que el Señor nos da. Y vamos a despedirnos con una alabanza. Y la verdad que ha guardado silencio. En el nombre de Cristo Jesús, desde Lice Gil, su amado hermano Marco Marín Parra.